Ok, vamos a empezar con la presentación. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo estructurar eh, las, eh, los drivers, ¿sí? O la arquitectura de un driver. ¿Sí? Un driver, como lo platicamos en sesiones pasadas, es una abstracción de software de lo que sería el hardware. Es decir, es una representación en software de todo lo que puede hacer el hardware. ¿Sí? Debe de contener estados y acciones. ¿Qué son estados? ¿Sí? Normalmente deben de ser variables, ¿sí? Algunos valores que debemos de guardar para recordar justamente en qué estado está el hardware, en qué estado está el sistema que estamos operando, ¿sí? Y acciones que serían métodos o funciones que vamos a hacer sobre este hardware o este sistema. Y podemos tener el ejemplo de una puerta, ¿no? El estado de la puerta debe ser abierta o cerrada. Puede estar cerrada con llave, es decir, con llave o sin llave. ¿Sí? Y las acciones pueden ser abrir la puerta con la llave o cerrar la puerta con llave o simplemente abrir la puerta o cerrar la puerta. Dicho de otra manera es abrirla más bien la cerradura o cerrar la cerradura y abrir la puerta y cerrar la puerta. Eh, ¿Cómo diseñamos los drivers de un hardware? Bueno, primeramente tenemos que leer los manuales de referencia, las hojas de datos, las notas de aplicación, los erratas de todo, de todas los fabricantes de quienes están desarrollando este software. ¿Sí? Vamos a diseñar una abstracción, es decir, en base a lo que leímos, en base a lo que se tiene, vamos a generar o a definir algunos estados que serían variables organizados como estructuras, que es lo más común, ¿sí? Definir enumeraciones, ¿sí? U opciones finitas en las configuraciones, es decir, si tenemos dos opciones, ¿sí? La manera de hacer enumeración es para que no darle, en este caso, al usuario del driver, no darle infinidad de opciones, sino decirle, mira, es esta o esta, ¿sí? O son estas cuatro, o son estas ocho, ¿sí? De tal manera que él sepa que es un conjunto finito, ¿sí? Y sobre todo utilizar constantes para valores que van a ser fijos, ¿sí? Las acciones, ¿qué van a hacer? Bueno, las acciones van a ser funciones para configurar nuestro hardware, funciones para inicializar nuestro hardware, funciones para definir acciones, ¿sí? Dependiendo del hardware, pues esas van a ser las acciones, y funciones de inicialización o digamos, quitarlas de lo que sería la parte del software. Como así decirlos, apagarlas o dejarlas a descansar, ¿sí? Pero esas son opcionales, yo puedo trabajar con ellas de manera eh, eh, continua. Y el ejemplo que vamos a ver es justamente el ejemplo del teclado matricial de 4x4 de membrana, que es como el que vimos algunas clases, ¿sí? Este es otra vez, repitiendo, un teclado con 16 botones que se utiliza para una interacción humano-máquina, ¿sí? Tiene un adhesivo, lo cual yo puedo pegar este teclado en cualquier parte y es muy delgado, es barato y se puede tener una interfaz con cualquier controlador. Este trabaja con 24 volts, con una corriente de 30 miliamperes, tiene 8 pins para el acceso, una temperatura de operación de 0 a 50 grados centígrados. Las dimensiones son 6.6 por 7.6 y el cable de 2 por 8.8 centímetros. Las aplicaciones son sistemas de seguridad, selecciones para los menús y entrada de datos para sistemas embebidos. Los teclados matriciales utilizan una combinación de 4 columnas y, y 4 renglones para dar justamente estados a los botones que vamos a conectar típicamente con un microcontrolador. Debajo de cada tecla hay un push button, ¿sí? O un botón de presión, ¿sí? Con un extremo conectado a un renglón y otro extremo conectado a una columna, como se muestra en la figura que estoy mostrando aquí. ¿Sí? Se fijan, tenemos 1, 2, 3 y 4. Las líneas 1, 2, 3 y 4 serían las columnas, ¿sí? Y las líneas 5, 6, 7 y 8 serían los renglones. La 8 corresponde al renglón 1, la 7 al renglón 2, etc. Y la columna 1 corresponde a la línea 4 y la columna 4 a la línea 1.
¿Cómo funciona? Bueno, para nosotros determinar si un botón está presionado, necesito yo primero, eh, digamos, poner un valor en las cuatro columnas y puede ser alto, puede ser bajo y, digamos, medir los voltajes o los estados en los que están las columnas. Es decir, en las columnas yo pongo salidas para poner unos valores ya sea alto o bajo y en los renglones yo leo esos estados altos o bajos. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner en las cuatro columnas, puedo poner bajo, y si yo presiono alguno de ellos, en la parte de las filas me va a mostrar justamente el botón que he presionado. Y aquí tenemos una matriz de datos donde observamos justamente eh, el valor de que tiene que tener cada columna y cada renglón para yo poder distinguir alguno de estos. Si se fijan, aquí estoy manejando una señal bajo activa, es decir, yo detecto que se presionó poniendo un nivel bajo en la columna y leyendo un nivel bajo en el renglón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del 5, tenemos que es la columna 2, si se fijan, el segundo bit de izquierda a derecha está en bajo y el renglón 2 está a través del bit 2 de izquierda a derecha en bajo. Tenemos también, bueno, nosotros tenemos que definir qué pines vamos a estar utilizando y para esto justamente debo de definir eh, qué pines van a ser mi salida y qué pines van a salir mis entradas. Entonces yo tengo en la parte azul, aquí tengo justamente todos los pines que van a ser mis salidas, van a ser el puerto B del 8 al 11 de la columna 4 a la columna 1 y los pines en naranja, que sería el puerto E con del 2 al 5 con la columna 4 a la columna, perdón, al renglón 4 al renglón 1. ¿Cómo va a estar organizado este driver? Bueno, vamos a definir los estados. Los estados van a ser inicializado, pero no inicializado, o bueno, inactivo. Voy a leer columna 1, leer columna 2, leer columna 3 y leer columna 4. Los pines que voy a utilizar, o voy a definir una estructura, un estado para los pines de los renglones que voy a utilizar. Para esto yo tengo que definir qué puerto va a estar utilizándose para cada pin, qué número de bit es del puerto, qué dirección van a tener, si van a ser entradas o salidas, y que si voy a utilizar pull up o pull down. Este es para el caso de las entradas. Para el caso de las salidas, que van a ser las columnas, va a ser el número de puerto, perdón, el puerto que voy a utilizar, el número de bit de ese puerto, la dirección, en este caso van a ser entradas, y el estado, perdón, en este caso van a ser salidas, y el estado inicial. Normalmente en este van a estar en alto. ¿Sí? Y las acciones que voy a tener es la parte de config, la parte de inicializar, ¿sí? Y la parte de leer, donde yo voy a pasar en la parte de lectura, yo voy a pasar a través de todas las columnas para verificar si se presionó alguna tecla. Ok, esto sería más o menos la máquina de estados que podremos nosotros definir para leer el teclado. Vean que yo aquí estoy inactivo, ¿sí? Y simplemente cuando yo activo empiezo leyendo la columna 1. Si detecto un cambio, entonces leo el dato de columna por renglón. Si no, es decir, yo detecté puros unos en el renglón, entonces ahora voy con la columna 2, ¿sí? Si se detectó un cambio, entonces ya tengo mi dato. Si no, otra vez quiere decir que detecté puros unos y así me voy hasta que atravieso las cuatro columnas. Y al final del día, o al final de este ciclo, si yo recibo que mi columna son puros unos, quiere decir que no se presionó ninguna tecla. ¿Sí? Y si no se presionó ninguna tecla, pues no presento ningún resultado. O puedo presentar un resultado que no sea un carácter o un error o simplemente un código que me indique que no se hizo no se presionó ninguna eh, tecla. Los pines la estructura para los pines sería más o menos como esto. Yo defino una estructura, typedef struct, donde tengo justamente
toda esta parte que habíamos definido, el puerto, el bit, la dirección, el pull enable y el pull, ¿sí? Para los pines de entrada y el port, bit, direction y el valor inicial para los pines de salida. Después voy a tener también una estructura que va a ser el estado del keypad, donde me va a decir el nombre del estado, ¿sí? Y el valor que deben tener las columnas. Después voy a definir justamente otra estructura para que me va a indicar o aglomerar toda la parte del keypad o en este caso del teclado, donde aquí defino justamente cuatro, digamos, pines de entrada para las columnas, ¿sí? En un vector de 4 elementos, 4 pines para pero en renglones, 4 pines para las columnas de salida, también en un arreglo de 4. Tengo justamente el valor que se lee en los renglones, el valor que se debe estar en las columnas, ¿sí? Y la máquina de estados, que en este caso definimos que tenía 5 estados, y el estado actual que tiene mi máquina de estados, y tengo una matriz donde se almacenan los valores de los datos que están en mi matriz de 4x4. Y esta matriz yo la puedo cambiar por cualquier cosa. Voy a tener unas acciones, en este caso la acción de configurar, que es inicializar mi máquina de estados. Después va a ser inicializar, donde yo voy a poner mis pines en alto, en bajo, darles valores iniciales para las columnas o los renglones y darles valores iniciales al estado de mi máquina de estados. Después va a tener la acción de leer. Esa acción de leer me tiene que regresar un valor de carácter, donde yo voy a empezar un ciclo de lectura de mi máquina de estados y voy a esperar a que se llegue otra vez al estado inactivo. Si las columnas son diferentes de F, que en este caso sería leer todos en uno, regreso un dato y si no, regreso un 0 que indica que no pude leer nada. ¿Y cómo voy a estructurar mi driver? Voy a utilizar dos archivos. Primeramente el .h, donde van las definiciones de las estructuras y los prototipos de mis funciones. Y el archivo .c, donde van las implementaciones de esas funciones. ¿Ok? Perfecto. Pues ahora vamos viendo esta parte, cómo funcionaría ahora en el código. Tengo yo aquí justamente mi teclado, lo voy a conectar a mi tarjeta mientras esto se carga. Ok, aquí ya tengo yo mi código. Vamos poniendo para que ustedes lo vean. Vamos a compartir pantalla. Ahí está, aquí está la edición. Perfecto. Aquí yo ya tengo mi proyecto, ya lo creé, ¿sí? Y tengo aquí justamente, se fijan, yo tengo aquí en mi fuente, ¿sí? En mis directorios fuentes tengo, aparte del archivo que se llama keypad-driver, donde está mi función principal o mi función main, tengo otros dos archivos, que es el archivo del keypad.h y keypad.c. Como habíamos dicho, en el keypad.h yo voy a tener lo que serían mis definiciones de estructuras y lo que serían mis prototipos para las funciones que yo voy a estar utilizando. Y en el otro caso, en la parte en este caso del punto C, tengo las implementaciones, ahora sí, el código de ejecución de lo que serían esas funciones o esas acciones que yo definí en mi punto H. Entonces vamos a darle una revisada, ¿sí? A cómo lo implementé. Este código está sacado justamente de las diapositivas que acaban de ver ustedes anteriormente y vamos observando. ¿Okay? Ya tengo conectado mi teclado y bueno, vamos a ver. Entonces vean que, bueno, de entrada este es un archivo que lo creé yo, ¿sí? Lo hice el 13 de mayo, ¿sí?
Y bueno, justamente estoy definiendo el keypad y defino justamente una enumeración. ¿Por qué una enumeración? Porque el número de puertos que yo puedo tener, en este caso mi micro es finito, entonces yo voy a definir que el puerto A va a ser el 0, el puerto B va a ser el 1, el puerto C va a ser el 2, el puerto D va a ser el 3, el puerto E va a ser el 4. Si tuviera más, serían así de manera sucesiva. Lo mismo va a ser para la parte de los estados. Aquí tengo una enumeración para los estados, donde yo tengo el estado inactivo, el estado leer columna 1, leer columna 2, leer columna 3, leer columna 4. ¿Sí? Tengo aquí la definición de la estructura para los pines de entrada, aquí la definición de la estructura para los pines de salida. Entonces aquí algo interesante, de este lado ustedes van al outline, aquí están todas mis enumeraciones, ¿no? Aquí están justamente, le doy clic aquí, se va justamente a la definición de lo que sería la enumeración del puerto, ¿sí? Y como le llamé port, ¿sí? State X, input pin, output pin, ¿sí? Aquí está el estado de mi máquina de estados, que es el nombre y, y cómo deben de estar las columnas. Viene aquí justamente la estructura de aquí de mi teclado, donde justamente yo defino, se fijan aquí, eh, el- los pines de las renglones, los pines de las columnas, el estado de los renglones, el estado de las columnas, en mi máquina de estados, el estado de la máquina, ¿sí? Y la matriz de datos. Luego tengo otra estructura simplemente para generar la configuración. Entonces tengo, y aquí definí una función para configurar los pines, ¿sí? De entrada, una función para configurar los pines de salida, una función para configurar el teclado y aquí una función para obtener una configuración por default. Aquí tengo yo una función para poner los valores que yo desee en las columnas, aquí para leer los valores de los renglones y la última que es la función de leer el teclado. ¿Sí? Entonces, estas definiciones aquí están y es lo único que está en este archivo .h. Ahora, en mi archivo .c tengo la implementación de todo esto. Entonces, aquí van a ver ustedes justamente que si yo lo que quiero es leer, configurar el pin, entonces tengo a través de esta configuración, yo pongo todo esto aquí. Vean que esto es una estructura. Aquí me aparece justamente, ahí me aparece justamente la parte de cómo está estructurada la estructura. Yo utilizo un puntero. ¿Por qué utilizo un puntero? Porque quiero, yo le voy a dar en mi función, yo le voy a dar una estructura que es la estructura de mi teclado y en esa estructura yo quiero modificar los valores de la estructura. Entonces, vean que si yo no le doy la referencia, en este caso el apuntador, no voy a modificar la estructura original, sino si lo genero sin el puntero, se va a generar una copia, lo cual no quiero que se haga, ¿verdad? Porque una copia va a existir de manera independiente al original. Entonces yo quiero trabajar sobre el original, por eso utilizo apuntadores. Sí, entonces esto sería justamente para la parte de la configuración de entradas o los pines de entrada y los pines de salida. Aquí vean cómo configuro mi keypad. Vean que defino yo justamente punteros a mis puertos, punteros a mis GPIOs. ¿Sí? Defino un offset y mi matriz de datos. Vean que están aquí los valores que aparecen en mi teclado. Son los mismos valores que aparecen en mi teclado. Los puedo yo cambiar y poner cualquier cosa. ¿Sí? Este sería el estado justamente de mi máquina de estados. Vean que aquí están los valores que debe de tener los renglones. ¿Sí? Eh, vean también que ok, lo que estoy haciendo aquí es copiando esto en mi máquina de estados. ¿Sí? Esta es una máquina de estados aparte, ahora la estoy copiando a la que está dentro de la estructura. Declaro que empiece en la parte inactiva, ¿sí? Y hago toda la parte de la configuración de los pines, empiezo con las columnas en cero y los renglones en cero, ¿sí? Y copio la matriz de datos, ¿sí? Habilito el reloj en el puerto de los GPIOs,
¿sí? Genero la parte del offset, habilito o genero los apuntadores para mi GPO de entradas y de salidas, ¿sí? Genero justamente la parte de las entradas y las salidas, ¿sí? Es decir, las configuro como entradas o como salidas según corresponda, ¿sí? Después lo que tengo aquí es de darle el valor inicial. Si están en alto lo pongo en set, si están en bajo lo pongo en clear. Luego pongo la parte del multiplexado de los pines. Aquí lo hago. Todo esto lo estoy haciendo sin utilizar el driver del GPO, lo estoy haciendo directamente con los apuntadores. Esto lo hace independiente de que tenga yo el driver o no. Por eso lo usé de esta manera. Aquí configura la parte del PCR, que es la parte del multiplexado. Y después la parte de los pull enables, ¿sí? Si tiene el pull enable, si es pull up, quedaría como un 3, si es pull down, quedaría con un 2. Después viene la parte de la configuración por default, que sería la configuración por default, que es la que ya les mostré, ¿sí? Simplemente pongo en el puerto B, en las columnas, en el puerto de los renglones, ¿sí? Y configuro qué renglones y qué columnas estoy utilizando. Aquí se fijan, lo único que estoy definiendo es justamente poner en set, ¿sí? Si me dicen que ponga en alto mi columna, o poner en clear si me dicen que ponga en bajo mi columna. Y aquí lo que estoy haciendo en esta otra función, estoy leyendo, ¿sí? Lo que está pasando en cada renglón. Y vean que le estoy haciendo un corrimiento porque le estoy sumando, pero le estoy haciendo un corrimiento y lo sumo al valor anterior. De tal manera que cada bit se posicione o se coloque en su posición. Tengo un delay que, bueno, realmente ahorita no lo ocupo. Aquí tengo ya la parte de la función donde estoy leyendo, donde lo primero que tengo que ver es que mientras no esté en inactivo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero ver que pasó de inactivo a leer columna 1. Entonces, ¿qué tengo que poner? Poner las columnas, leer los renglones y ver qué pasó con los renglones, ¿verdad? Sí, todo sucedió bien, entonces tengo que sucedió la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Si sucedió eso, ya rompo. Si no, me voy a la parte inactiva. ¿Sí? Si no detecté a los renglones, entonces, y ya voy en la lectura de la columna 4, me regreso a inactivo. Si no, paso al siguiente. Y aquí veo, si las renglones están entre 0 y 5, ¿sí? Y las columnas están entre 0 y 5, entonces regresamos el valor de mi matriz. Si no, voy a regresar el valor de 0. Y eso sería todo de mi driver. ¿Cómo lo utilizo? Vean que lo único que tengo que hacer es incluir la biblioteca del keypad.h. La parte de inicialización no lo hago, imprimo esto, aquí obtengo una configuración por default para mi keypad, ¿sí? Establezco esa configuración, pongo que la tecla de leer va a ser 0 y una tecla que le llamo yo anterior, y tengo un ciclo infinito donde si anterior es igual a key, entonces vean que leo y guardo ahora el valor que yo leí del teclado en key. Si este es 0 o es diferente del anterior, ¿sí? Entonces digo que key es igual a anterior. Si no, perdón, si key es igual a esto, presiono va a hacer un salto de línea, y si no, va a imprimir el carácter, ¿sí? Y digo que key es igual a 0. Entonces, esto vamos a ver cómo funciona. Vamos a correrlo paso a paso para que lo vean. Ok, hasta ahí es lo que hace normalmente. Voy a imprimir ahí prueba del driver, obtengo una configuración, establezco la configuración, vean, y ahí, como yo no estoy presionando nada, vean que ahí se está quedando, constantemente se va a estar quedando, ¿sí? Cuando yo presione algo, y para esto voy a poner aquí un breakpoint, ¿sí?
y ahí lo voy a dejar. Vean que no entró el breakpoint hasta que yo presione algo. Voy a presionar algo, voy a presionar ahorita el 5. Entonces, vemos que justamente K ahora tiene el valor de 0 y anterior tiene el valor de, en este caso, de 5. ¿Sí? Vean que vale 53 digamos, binario, pero es el 5 en ASCII. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Imprime ese 5. ¿Sí? Y se repite, ¿verdad? Y vean que este driver, y como está estructurado, dejen quitar este breakpoint. Ahora voy a presionar, por ejemplo, 5, voy a presionar ahora el 1, 3, 7 y 9. 1, 3, 7, 9. A diferencia del anterior, este ya, si yo presiono, no me manda un conjunto de caracteres por como lo estoy usando, ¿verdad? Estoy verificando que hay una diferencia con el anterior. Y si hay una diferencia con el anterior, es entonces cuando yo imprimo. ¿Sí? Vean que también dice que si yo presiono el gatito, va a haber un salto de línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, asterisco y gatito, salto de línea. 7, 8, 9, 0, salto de línea. B, D, C, D. ¿Sí? Entonces está funcionando de manera correcta. Vean que una vez que yo tengo el driver, vean que el código de mi aplicación es muy pequeño porque toda la parte de la complejidad está en el driver. Y vean que yo lo único que tengo que hacer para utilizar mi teclado es get config, establecer una configuración por default, ¿sí? Poner esa configuración, ¿sí? Y utilizar con la parte de read kpad. Son las tres funciones que yo tengo de mi driver, ¿sí? Que estoy o que pueden ser vistas por un usuario, ¿sí? Y aquí tenemos toda la funcionalidad. La ventaja es que yo ya puedo utilizar de esta manera y tan simple en nuevos proyectos, simplemente tener el kpad.c, el kpad.h y reutilizar ese código de tal manera que yo puedo asignar ya funciones a través de un teclado en mi sistema embebido. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. ¿Sí? Nos estaremos viendo en una siguiente clase. Les agradezco. Hasta luego.